Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Iniciamos la semana, iniciamos el mes de julio, séptimo mes del año, señor, nos llevan como caña para el ingenio. Y este mes de junio nos sorprende con informaciones importantes como cada día. El paso del huracán Beryl, punto esencial de atención de los dominicanos en el día de hoy. Los chismes, dimes y diretes en los grandes partidos, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el propio PRM. El Código Penal en el Senado, alma nueva discusión. Haití, las fuerzas de Kenia ya comienzan el patrullaje y ya están haciendo temas importantes, temas interesantes. Hace 58 años asumió Joaquín Balaguer, después de la revolución, en el inicio del proceso democrático electoral que no se ha interrumpido hasta este momento. Estos y otros temas los analizaremos después de la pausa. El huracán Beryl de categoría 5 avanza hacia República Dominicana activando alertas en 24 provincias. En Barahona y Pedernales se anticipan fuertes precipitaciones con ráfagas de viento y condiciones de tormenta tropical, con vientos que podrían oscilar entre 40 y 90 kilómetros por hora. En su informe de la mañana de este martes, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, indicó que de acuerdo con los pronósticos de trayectoria se espera que el ojo del huracán se ubique a unos 370 kilómetros al sur-suroeste de la isla Saona al final de la mañana de este martes. La efectiva unidad de drones del Sistema 911 ha entrado en acción. Se han desplegado una decena de esos aparatos con capacidad todoterreno para así apoyar al Centro de Operaciones de Emergencias COE ante los efectos del poderoso huracán Beryl. En ese sentido, informa el 911 que los drones serán esenciales para monitorear el posible impacto del ciclón y coordinar las acciones de respuestas necesarias. Además de trabajar con el COE, las aeronaves proporcionarán información vital a las demás instituciones de respuesta clave, tales como los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, y las diferentes alcaldías, facilitando la toma de decisiones rápidas y efectivas. El Ministerio de Trabajo llamó a flexibilizar labores en zonas vulnerables de acuerdo a las informaciones suministradas por el Centro de Operaciones de Emergencias COE. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el Ministerio hace un llamado a flexibilizar de manera voluntaria las jornadas de trabajo y a posponer las actividades comerciales no esenciales en las provincias que sean declaradas en alerta roja, de manera muy especial a las provincias de Barahona y Pedernales, debido a las condiciones atmosféricas que comenzarán a suscitarse en nuestro país ante el paso del huracán Beryl por aguas dominicanas. La decisión del Tribunal Supremo del país de avalar la inmunidad parcial de Donald Trump durante su estancia en la Casa Blanca socava el Estado de Derecho y sienta un peligroso precedente por quitar los límites a lo que un mandatario puede hacer durante su mandato al frente del país. Esta decisión de hoy ha continuado el ataque del tribunal en los últimos años a una amplia gama de principios legales establecidos desde hace mucho tiempo en nuestra nación. Desde quitar el derecho de la mujer a elegir en referencia al aborto, a la decisión de hoy que socava el Estado de Derecho de esta nación, ha expresado Joe Biden durante una breve disertación ante los medios de comunicación. La segunda vuelta de las elecciones extraordinarias a la Asamblea Nacional de Francia, que se celebrará el próximo 7 de julio, determinará si las fuerzas de extrema derecha de la agrupación nacional, lideradas por Marine Le Pen y Jordan Bardella,
obtienen la mayoría absoluta en el legislativo después de su histórica victoria en primera vuelta cuando se hicieron con el 33% de los votos, seguida por la coalición de izquierda El Nuevo Frente Popular con un 28% y dejando en tercer lugar a la coalición Juntos del presidente Emmanuel Macron con apenas el 20%. Como resultado de la jornada electoral del pasado domingo, fueron asignados 76 escaños de los 577 existentes, entre ellos 32 para el Nuevo Frente Popular y 39 para la Agrupación Nacional. Según los datos del Ministerio del Interior, la lucha por los restantes 501 asientos de la Asamblea Nacional se desarrollará en un contexto de retirada de los candidatos de izquierda y de macronistas que quedaron en tercer lugar en la primera vuelta y se clasificaron para la segunda. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que decidió aceptar la propuesta de Estados Unidos para reanudar las conversaciones directas de cara al cumplimiento de un conjunto de acuerdos que suscribieran las partes en Qatar, revelados en octubre pasado. Luego de pensarlo durante 2 meses, he aceptado que el próximo miércoles se reinicien las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que así cumplir los acuerdos firmados en Qatar y establecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulaciones, manifestó el mandatario en su programa Con Maduro. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Señores, oigan esto. Nunca se había visto un huracán tan poderoso, tan temprano en la temporada ciclónica. Así lo señalan y lo catalogan como poderoso y muy peligroso los meteorólogos del Centro de Huracanes de los Estados Unidos y los estudiosos de los fenómenos naturales aquí en República Dominicana. 215 kilómetros por hora desarrollaba en la tarde de hoy, categoría 4. Y es de las pocas veces que se ha visto que un mal tiempo, un temporal, un fenómeno, entra al arco de las Antillas hacia el Caribe. O sea, los ciclones se producen en la costa norte de África, Cabo Verde, cruzan la parte del Atlántico y entran al arco de las Antillas, Antillas menores, para entrar a la región del Caribe. Pocas veces ha entrado un mal tiempo ya como ciclón y categoría de esta naturaleza como lo está haciendo este huracán Beryl, que en República Dominicana se ha estado tomando todas las medidas de precaución, alertas y emergencias. Todo el litoral sur está en estado de alerta verde y amarilla. Y aunque va a pasar su centro hasta este momento, en la trayectoria que lleva, a unos 200 y tantos kilómetros de la costa en sí, de lo que es República Dominicana y Haití, o sea, de la isla, no es menos cierto que su gran concentración nubosa y cualquier giro, por leve que sea, hacia arriba, hacia el norte, podría afectarnos de forma contundente en República Dominicana. Se espera que en la madrugada de este martes
comiencen a sentirse los vientos y las lluvias que trae este huracán que ya anda en categoría 4. Ya habían dicho los expertos, los meteorólogos, que esta temporada ciclónica iba a ser altamente activa y que se iba a producir una cantidad de huracanes, de ciclones de alta categoría de manera inusual a como ha ocurrido en los últimos tiempos. Se preveían 16 o 17 ondas tropicales, tormentas tropicales que iban a llevar nombre. Y se hablaba de que entre 4 y 7 o 8 iban a convertirse en huracanes de categoría por encima de 2. Ya categorías de huracanes de marca mayor. El primero de estos huracanes, Alberto, se formó en el Golfo de México hace 2 semanas y provocó muertos en Salvador, Honduras, Guatemala y México. Se disipó por allá. Este viene en la ruta tradicional. Ustedes pueden ver el mapa. En la ruta tradicional que viene desde Cabo Verde, en el norte de África, hacia esta parte de la región del Caribe, buscando aguas más cálidas para convertir su fuerza en mayor, sus concentraciones de lluvia en mucho más amplias. Hay todo un operativo en República Dominicana, en las Antillas, pero en República Dominicana, muy amplio, para procurar evitar daños a la propiedad, daños de consideración, pero también pérdidas de vida. En los últimos tiempos, los huracanes, las ondas tropicales, las vaguadas, que han sido intensas, han provocado un reducido número de víctimas mortales por el hecho de las prevenciones que hacen las autoridades. No cabe duda que los boletines, la insistencia de las advertencias, los constantes anuncios de las horas, los momentos del paso de los disturbios, de las lluvias, de los vientos, las zonas por donde puede tener mayor peligro. Eso ha evitado, esa difusión amplia ha evitado males mayores. Qué bueno, y qué bueno. La gente está viendo que tiene que acostumbrarse y que tiene que darle seguimiento a lo que digan las autoridades, que esto no es un juego, señores. Esto no es una chercha para el sancocho, no, eso no es así. Pero ojalá que la gente tome conciencia de esta situación. El 1 de julio de 1966, un mes después justamente de que el 1 de junio de 1966 se celebraran elecciones generales en República Dominicana, unas elecciones con las fuerzas de intervención norteamericanas y de otros países, aún en territorio dominicano, unas elecciones bajo los auspicios y la vigilancia de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, unas elecciones que vinieron a restablecer el orden institucional roto después de el ejercicio de un gobierno de facto de 1963, de septiembre de 1963 hasta el 24 de abril de 1965, y después todos los pormenores, los detalles y la división estructural de la sociedad dominicana que se produjo por la revuelta civil que comenzó el 24 de abril, revuelta cívico-militar que provocó una intervención militar. Después de esto, reorganizar el país no era tarea fácil. Se hicieron unas elecciones, el presidente Balaguer ganó de forma amplia y
contundente al expresidente Bosch, que se presentó de nuevo para tratar de volver al poder y de llevar nueva vez al PRD al poder. Y ahí comenzó un proceso democrático con virtudes y defectos, con presiones, con fortalezas, con debilidades, pero un proceso democrático electoral que al paso de 58 años sigue rindiendo sus frutos, con virtudes y defectos, con tensiones, con denuncias, con divisiones políticas, con sofocones como el de 1994, las tensiones de 1978, los cambios de gobierno sucesivos, los intentos de reelección del 15 y el 16, de la pandemia. Hemos ido cumpliendo cada 4 años el rigor de escoger por la vía de las urnas a nuestros gobernantes, presidentes, senadores, diputados, síndicos, regidores. Y esto, señores, es lo que habla bien de República Dominicana como una democracia estable y como una situación política y social estable. Así es, señores. Y hoy este aniversario del 1 de junio, del 1 de julio, no debe sorprendernos porque así hemos transitado a lo largo de los últimos años. Miren cómo pasaron estas elecciones municipales. Miren cómo pasaron estas elecciones presidenciales y congresuales. Sin las menores tensiones, sin el menor asomo, ni de violencia, ni de quejas. Los principales dirigentes de la oposición admitieron en el primer boletín, después del primer boletín, su derrota y llamaron al presidente reelecto Luis Abinader, lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Abel Martínez, para felicitarlo porque había ganado las elecciones. O sea, y al día siguiente, el lunes, después del 19 de mayo, la nación continuó con los muchachos en la escuela, la gente en su trabajo, la vida rutinaria de la capital, que en un momento habían tensiones hasta de una semana, en los días antes, los días después, pero no se interrumpió nunca el proceso institucional electoral. Y cuando nosotros vemos lo que pasó ahora en Bolivia, lo que está pasando en el Perú, lo que pasó en el Ecuador, lo que pasa en Centroamérica, por ejemplo, nosotros tenemos por obligación que felicitarnos como sociedad que vive un estado institucional estable. Vuelvo y digo, con virtudes y defectos, pero estable. No tenemos crisis política, no tenemos crispaciones de peligros de que los militares se alcen en sublevación contra el poder civil, no tenemos violencia callejera de corte político o social. O sea, hay que ver lo que pasa en el resto del mundo y si bien muchas veces nos quejamos de algunos episodios en República Dominicana, tenemos que convenir en que esa no es nuestra norma de costumbre. Nuestra norma de costumbre ya desde hace tiempo es el respeto a los procesos electorales, a los procesos institucionales y al afianzamiento del sistema institucional que vive el país. Enhorabuena, tenemos que darlos todos. Pues miren, para que ustedes vean, las cosas no son tan fáciles. Hay una serie de murmullos y de chismes a lo interno de los 3 principales partidos del país, por razones diversas. Y comienzo. En el PLD hay un estado de insubordinación soterrada por la derrota apabullante que sufrió el PLD en las elecciones del 19 de mayo. Apenas
un 10% de la votación. Y hay cuestionamientos internos sobre responsabilidades, sobre los por qué del partido se derrumbó de esa forma y cuál va a ser su futuro inmediato. ¿Cuál va a ser su liderazgo inmediato? Y salen a la luz pública algunos de esos pormenores, pero en el murmullo, en los corrillos, como se dice, de la política, las versiones son intranquilizantes para la sostenibilidad del equilibrio político que tiene que establecer una oposición frente a un partido de gobierno y frente a un gobierno con mucho poder como es el presidente, como es el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM en estos momentos. Pero en la fuerza del pueblo, que son más ortodoxos y más encerrados, hay un tremendo problema a lo interno, porque hay grupos y hay dirigentes que ya hablan claramente y abiertamente de que Leonel Fernández no puede ser el único eje sobre el cual gira el partido. Cuando se habló los otros días de que él tenía algunos problemitas de salud y eso que se dijo, que se desmintió y aparentemente no hay una situación seria que pueda comprometerlo. Fue motivo para que comenzaran ciertos grupos y ciertos dirigentes de la alta cúpula del partido a ver en su entorno la posibilidad de conformar nuevos liderazgos. Porque la Fuerza del Pueblo es un partido que está hecho y está conformado en el entorno de un líder, que es el único candidato, que es el único que toma las decisiones. Yo los otros días dije que el partido le dijo que no se reuniera, que la comisión política, eso es pura chabacanería. Todo el mundo sabe que ese partido se llama Leonel Fernández. Es más, dicen que la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández presidente, a ese extremo. LFP, Leonel Fernández presidente, la Fuerza del Pueblo. Hasta eso se habla. Pero es muy socorrido lo que está ocurriendo dentro del partido y se habla con nombres y apellidos de personas que están haciendo laborantismo interno, visitando comités, hablando por aquí, reuniendo apetencias, fuerzas, busca de solidaridad, de posicionar un nombre y una estructura, lo que apunta a que en el partido La Fuerza del Pueblo puede haber una rebelión interna en cualquier momento. Y en el PRM, con todo y ser los dueños del poder, al acercarse el final del actual periodo de gobierno y el inicio del próximo periodo en agosto del propio presidente Luis Abinader, que ganó cómodamente la reelección, a lo interno hay una serie de chismes y de zancadillas, porque mucha gente que incluso están en posiciones, quieren otras posiciones dentro del tren administrativo, que le son más atractivas, que le parecen ascenso, que le parecen mejores. Hay otros que están fuera y que están buscando su lugar para ser posicionados porque conformaron parte de la estructura importante de campaña para la reelección de Luis Abinader y están esperando su turno al bate. Y hay otros que temen ser sacados y quedar fuera del estamento de gobierno. Entonces hay esos chismes, esas rebatiñas. Y hasta circulan y han puesto a circular de aquí y de allá listados de posibles posiciones
que se le otorgarían a fulano, a perencejo o a sutano, acomodando nombres y posiciones a las apetencias de muchos, cuando no, por el morbo de salir a decir, han dicho que hasta los decretos están hechos. Entonces, en los tres partidos hay un momento de crispación interna en este momento, cada uno en su escenario propio, cada uno por sus razones propias, cada uno con sus objetivos internos propios. Claro, estas situaciones individuales de los partidos no afectan el sistema institucional ni el sistema democrático, pero podríamos estar asistiendo a rebeliones internas que rompan los esquemas del caudillismo, del predestinamiento, se puede decir, no sé, de los predestinados, de los elementos que son imprescindibles dentro de las estructuras políticas. Podríamos ver cambios interesantes y podríamos ver acciones internas interesantes en los próximos días. No lo duden, no lo duden. Eso es así, señores. Pero qué bueno, qué interesante. Otro tema que quería tratar con ustedes es lo que ocurre con el Código Penal. El Código Penal, en una de esas acciones de populismo abierto, el Senado sacó de una gaveta el proyecto de código, lo sometió, no lo leyeron, hicieron un aparataje ahí publicitario, lo aprobaron en primera lectura, la nueva versión de las tantas versiones que ha tenido este Código Penal, lo aprobaron y entonces lo enviaron a comisión de estudio. Populismo. Pero esto ha revolteado de nuevo todo el tema de las famosas tres causales, que ha sido el eje principal en el que gira esta discusión relativa al Código Penal, que tiene 20 años dando vueltas en el Congreso, donde no ha sido el tema, mejor dicho, ha sido el tema que más ha marcado, que más ha señalado, que más ha tipificado la irresponsabilidad de nuestros legisladores. Porque ese proyecto de código, después que dio tanta vuelta y finalmente se aprobó y se envió al Poder Ejecutivo, en ese caso en la época de Danilo Medina, y él lo observó y lo devolvió a las cámaras con observaciones, eso hace 7 u 8 años. Las cámaras estaban en la obligación de conocer las observaciones y aprobar o rechazar el proyecto, tomar una decisión sobre el mismo. Pues vino el tema de las tres causales, el tema del aborto, la despenalización del aborto, que dividió la sociedad en posiciones encontradas, y los legisladores le cogieron miedo a eso y con su irresponsabilidad hicieron así, ¡wup!, y lo metieron en una gaveta. Y hace un año lo sacaron, hicieron una bulla y ¡wup!, lo metieron en otra gaveta. Y le quitan 3 comas y le ponen 4 puntos, se muere el proyecto, vuelven y lo introducen y ¡wup!, y vuelven y lo meten en una gaveta. Entonces el liderazgo político que controla las cámaras legislativas no ha tenido la fortaleza de hacer pronunciamientos directos y públicos sobre sus posiciones sobre esto y exigirle a los legisladores que cumplan con su obligación y sancionen el dichoso proyecto. O lo aprueban, o lo enmiendan, o lo rechazan. Pero el grado de irresponsabilidad es tan grande que lo mejor es guardarlo en una gaveta. Y los contrarios al proyecto se quedan callados y lo dejan ahí porque está tranquilo. Y mientras tanto prevalece la penalización del aborto, entonces ellos se quedan tranquilos. Los que están en contra del proyecto en el sentido de mantener, de eliminar la penalización del aborto, se quedan callados porque mientras esté así, saben que si lo alteran podrían tener
ser perdidosos en la causa, y entonces lo mantienen así, pero de que saca la cabeza a flote y el tema de las tres causales comienza a ser cuestionado de nuevo y a estar en la palestra de ser dejado fuera, se altera y es una manifestación frente al Congreso. Entonces de eso se trata, señor. De la irresponsabilidad de nuestros congresistas. Populismo puro. Que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora. Esa es la realidad de lo que hay, señores. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Las tropas de Kenia están en Haití y salieron a patrullar Puerto Príncipe. Y Barbecue dijo que le declaró la guerra y que va a haber guerra. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es verdad que esto ocurre, porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Las tropas están allí, hay mucha publicidad con las tropas, muchas fotografías, marchando por las calles, con fusiles modernos, dispuestos a la guerra, dispuestos a enfrentar al enemigo. Y las bandas, nosotros somos los dueños de esto aquí, este territorio de nosotros, y van a tener que enfrentarse con nosotros a sangre y fuego. Vamos a ver dónde estará la verdad. Mientras tanto, el primer ministro haitiano, el nuevo primer ministro, está en Washington, fue a visitarlo, a ponerse en el capitán lo y bueno, ya están allá la gente, vamos arriba ahora. Nosotros queremos el apoyo decidido y abierto de los Estados Unidos para poder enfrentar esta situación de lo que se nos puede venir encima. ¿Qué va a pasar en Haití? El tiempo lo dirá. Ya todo lo que estábamos esperando está ahí. Se conformó un consejo presidencial provisional que está constituyendo una suerte de gobierno con un gabinete y con todas las estructuras que llamará en su momento a elecciones, sabrá Dios para cuándo, porque allá las cosas son así. Ya están las tropas de intervención para enfrentar las bandas. Las bandas dijeron primero que querían ser parte de los acuerdos para evitar conflictos. Y el primer ministro se envalentonó porque están las fuerzas de Kenia ahí y dijo, no, que bajen las armas, que se entreguen y después vamos a ver qué pasa. Lo cual es la posición correcta, pero hay que saber cómo decirlo. Y entonces Barbecue echó para atrás y dijo, bueno, pues vamos arriba, guerra abierta. Le declaramos la guerra. ¿Qué pasará? No se sabe. Mientras tanto, nosotros estamos de este lado, sí, muy advertidos de lo que puede pasar y con mucha atención para garantizar la protección de nuestro país y de nuestra frontera. El tema internacional es el caso de Donald Trump y Joe Biden. Donald Trump ganó una batalla en el inicio de esta semana cuando la Suprema Corte de Justicia dijo que como presidente tiene un alto grado de inmunidad sobre las situaciones que ocurrieron el 6 de enero del año 2021, cuando fuerzas y grupos de desaprensivos que respaldaban a Donald Trump ocuparon, hicieron un desmanes en el edificio del Capitolio del Congreso de los Estados Unidos en acciones de violencia que degeneraron en 5 personas muertas. Algo que fue televisado a todo el mundo en vivo por las cadenas de televisión, que causó horror en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es importante en la lucha que lleva Donald Trump en la justicia, donde ya tiene una condena por 34 cargos federales, pero en este caso de subversión,
a las leyes de subversión pública, la Suprema Corte de Justicia le ha dado cierto grado de inmunidad, ya que un tribunal había solicitado que se le retirara la inmunidad para que fuera juzgado directamente por estos cargos. Entonces, y que pudiera ser incluso reducido a prisión. En este caso, esto se prolonga. Pero esto viene a colación y a cuento en el momento en que el tema del debate de la semana pasada ha puesto sobre el tapete la crítica situación del estado de salud mental, principalmente, y de movilidad del presidente Joe Biden, candidato a la reelección. En el Partido Demócrata hay alarmas rojas y andan buscando quién pudiera sustituir a Joe Biden como candidato, que no es todavía el candidato oficial. El candidato oficial se escoge el Partido Republicano ahora en julio, en su convención de julio, y el Partido Demócrata en su convención para el día 10, si no me equivoco, del mes de agosto. O sea, él puede ser perfectamente sustituido porque él no es el candidato oficial todavía. Se mencionan y se barajan nombres, por la voz de los Estados Unidos de América, en un conversatorio y un diálogo, un foro interesante, pone el tema en el contexto y abre una discusión de qué va a pasar después del debate con la situación de Joe Biden y la correlación de fuerzas de cara a las elecciones del 5 de noviembre próximo. Comparto con ustedes este foro interamericano de la voz de los Estados Unidos de América, dirigido por Gonzalo Abarca, y con esto nos despedimos hasta mañana, nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de esta noche. Miren los detalles de este foro sobre la situación electoral de los Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump tuvieron su primer debate a tan solo 5 meses antes de las elecciones generales programadas para el 5 de noviembre. La contienda electoral continúa extremadamente reñida y ambos candidatos mantienen un empate virtual de acuerdo con la última encuesta de la Red Pública de Radio o NPR. Pero ¿cuáles fueron los temas destacados por cada candidato? ¿Qué visión presentaron cada uno, más bien el jueves, ¿no?, sobre el futuro de Estados Unidos? Bien, Alex Segura nos presenta el siguiente resumen. El presidente Joe Biden y su predecesor, el candidato republicano Donald Trump, se enfrentaron en un esperado debate televisado, pero sin público, donde defendieron posturas opuestas en temas como el estado de la economía, el conflicto en Gaza y la gestión de la inmigración. Precisamente en un periodo en el que el número de migrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido, según la Casa Blanca, en más de un 40% después de la entrada en vigor de un decreto que restringe el acceso al país, Biden habló sobre su estrategia. Trabajamos muy duro por lograr un acuerdo bipartidista sobre este tema. Aumentamos significativamente los agentes de asilo y, por cierto, la patrulla fronteriza respalda mi posición. Trump, conocido por su férrea postura contra la inmigración irregular, fue un paso más allá y llamó asesinos a los migrantes que cruzan la frontera sin la documentación en regla. Nuestra frontera es considerada el lugar más peligroso del mundo. La abrió y estos asesinos están llegando a nuestro país y están violando y matando mujeres y es algo terrible. El debate empezó ya con una alta intensidad entre los dos aspirantes cuando Trump acusó directamente a Biden de la alta inflación y del sufrimiento de las familias estadounidenses para llegar a fin de mes por los altos precios. No ha hecho un buen trabajo, ha hecho un mal trabajo y la inflación está matando a nuestro país, nos está matando. El candidato del Partido Demócrata, sin embargo, cargó contra su antecesor en el cargo por dejarle una economía en mal estado. Lo que me dejó el señor Trump fue una economía que estaba en caída libre. La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente estaba muriendo. La economía colapsó. En el ámbito de la política exterior, el conflicto en Gaza acaparó gran parte del protagonismo. Los únicos que quieren que la guerra continúe es Hamás. Deben ser eliminados. No se puede permitir a Hamás que continúe. Hay que debilitar a Hamás como lo hicimos con Bin Laden.
Biden dijo que el único que quiere seguir adelante es Hamás. En realidad, el que quiere seguir adelante es Israel. Debería dejarlos ir y terminar el trabajo. Se ha vuelto como un palestino débil. También mostraron sus diferencias sobre la guerra en Ucrania y la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Es el peor comandante en jefe. Los militares no le aguantan. Si tuviéramos un verdadero presidente respetado por Putin, él nunca hubiera invadido a Ucrania. Nunca había oído semejante disparate. Este es el hombre que se quiere salir de la OTAN. Nuestras fortalezas son las alianzas. Biden y Trump se encontrarán nuevamente el próximo 10 de septiembre en un segundo debate presidencial, esta vez a menos de 2 meses de la celebración de las elecciones en noviembre. Alex Segura, Voz de América. Bien, este era el resumen del debate del jueves, el debate presidencial de CNN. Y ahora para analizar este primer encuentro entre los candidatos me acompaña Patricia Sosa, analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre tenerlas en foro. Bueno, y Patricia, voy a empezar contigo porque uno de los temas que preocupa a los estadounidenses es la edad del presidente, su habilidad para servir un segundo mandato. A sus 81 años, Patricia, Biden es el presidente en ejercicio de mayor edad en la historia de Estados Unidos, como bien lo sabes. Si es reelecto, dejaría la Casa Blanca a los 86 años. La pregunta, ¿disipó el presidente Biden esa duda sobre su capacidad mental para gobernar? Bienvenida. Gracias, realmente un honor estar aquí con ustedes hoy y poder comentar sobre este histórico debate. Todo el mundo sabe que los demócratas están muy preocupados. Vamos a comenzar, el primer debate históricamente pues fue el de John F. Kennedy y Richard Nixon. Y lo que todo el mundo se acuerda es que la inseguridad de Nixon sudando, ansioso, y la postura y seguridad de Kennedy. Nadie se acuerda que discutieron. Y desafortunadamente esos son los debates. Los debates son la presencia, la energía, y es un problema para los demócratas. Y no pudieron, él no pudo, y él tenía ese peso de convencer, que él tenía la energía y la capacidad de concentración. Lo trágico de todo esto es que sí, los temas que resaltó son importantes para su base, importantes para el país, en la criminalidad de Trump, la inconsistencia en cuestión de sus posiciones de relaciones exteriores, siguió con muchas falsedades, como siempre, reclamando hechos, dándose crédito por cosas que realmente no debe darse crédito. La data lo dice, sé que mi colega republicana va a decir lo contrario, pero la data lo dice, de que son falsedades lo que dijo Trump. Pero no podemos quitar que están pendientes los votantes si él tiene la energía y la capacidad. Lo trágico es que Trump tendría 83 años cuando termine el segundo término, si sale electo. No estamos hablando de unas grandes diferencias de edad entre los dos candidatos, pero sí lo que ayer fue la diferencia de energía, y es algo que los demócratas y el liderato demócrata está prestando mucha atención. Hay una convención en Chicago el 19 de agosto y es una convención donde decisiones diferentes se pueden llevar a cabo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Ahora, María, ¿crees que Biden disipó esa duda sobre su habilidad mental para gobernar? Trump insistió, ¿no?, en que Biden debe someterse a un test cognitivo debido a su edad. Pero también, como bien lo ha dicho Patricia, Trump tiene 78 años. Adelante, María. Bueno, yo creo que todo el mundo pudo ver en el estado mental, ¿no?, el aspecto cognitivo de Biden ayer, y la imposibilidad de esta persona de liderar la Casa Blanca y defender los intereses de los Estados Unidos de América. Yo creo que fue un debate inexistente, porque efectivamente fue incapaz de enlazar sentencias, es decir, frases coherentes, y defender unas políticas, por cierto, lamentables, que han llevado a Estados Unidos a un país que está siendo invadido, porque estamos hablando de más de 10 millones de inmigrantes que han entrado sin ningún tipo de control, porque el que diga lo contrario, les recuerdo que hace una semana asesinaron, estrangularon a una niña de 12 años, inmigrantes que han entrado en este mismo año y que han sido puestos en libertad condicional, algo que, como le dijo Trump, en ese momento hay que despedir a la gente que están permitiendo el acabar con los Estados Unidos de América, una política exterior que nos ha llevado a 2 guerras y la retirada y la pérdida multimillonaria de equipamiento militar, y además la desacreditación
absoluta por parte de aliados y el empoderamiento de enemigos como Irán. Y la verdad que hablar de criminalidad cuando estamos hablando de un presidente, como le recordó el expresidente Trump, que intentó chantajear a los ucranianos para quitar a fiscales que investigaran a su hijo, cuando su hijo acaba de ser investigado, y un presidente además que no ha utilizado el Departamento de Justicia para politizar la justicia, pero que sobre todo también ha acabado con el sistema de justicia en los Estados Unidos. Eliminando delitos graves. Continuamos con el análisis con Patricia Sosa, ella es analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicano. Pero antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo tanto el presidente Biden como el expresidente Trump sobre el tema de la migración, uno de los principales que los estadounidenses están enfocando su atención. Biden dijo lo siguiente: separaba a los bebés de sus madres, los ponía en jaulas y se aseguraba de que sus familias estuvieran separadas. Esa no es la manera correcta de proceder. ¿Qué dijo Donald Trump? Donald Trump dijo lo siguiente: están matando a nuestra gente en Nueva York y California y en todos los estados de la Unión porque no tenemos fronteras. Ahora bien, Patricia, ¿cómo valoras la forma y profundidad del presidente Biden al abordar estos temas durante el debate? Bueno, él dijo lo que está diciendo todo el mundo, que son acusaciones falsas. Pero quiero hacer un comentario importante. Tenemos que entender la dinámica política del momento. Ningún otro candidato con 2 impeachments, residenciamientos, 4 casos criminales pendientes, estaría en la posición que está Donald Trump, del candidato legítimo del Partido Republicano. Eso quiere decir que él tiene una capacidad de convencimiento, tiene toda una maquinaria que ha podido negar la realidad que muchos hemos visto en primera instancia, ¿no? Entonces, ese es el reto principal de lo que tienen los demócratas, que no están en la contraparte en cuestión de responder y distorsionar la realidad, que es lo que están haciendo los republicanos. Lo digo porque sé que mi colega republicana va a defender a todo con los hechos que ellos interpretan y que han repetido, aunque son falsos. El consenso de la gente que conoce de inmigración es que el hecho que la mayoría de los inmigrantes, sí hay una crisis de inmigración. Hay una crisis de inmigración que la va a heredar Trump, es una crisis de inmigración que va más allá y que Trump en cierto modo lo ha posibilitado porque negó una reforma legislativa que el Congreso estaba dispuesta a aprobar para tratar de darle recursos al gobierno para tratar el tema de la frontera. Le quitó esa autoridad, esa posibilidad de tener esa ley. El Tribunal Supremo está que nada de lo que quiera hacer Biden, miren lo que pasó, quería darle legalidad a las esposas de los diplomáticos, qué cosa más benigna que eso, y el Tribunal Supremo dijo, no, ustedes no tienen la autoridad legal para hacer eso, tiene que ser el Congreso. Entonces, el presidente está limitado en lo que puede hacer. La data demuestra que no son todos unos criminales, ni unos locos, ni es la causa principal de criminalidad ni homicidio en los Estados Unidos. Pero esa es la historia que ellos están diciendo, la están repitiendo y tienen esta capacidad mediática de distorsionar la realidad y de convencer a los votantes. Eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué ha pasado en este país que es posible distorsionar la realidad a ese punto en la que este candidato, que sin ninguna duda en todas las cortes y toda la data que tenemos refleja que es una persona sin moral, una persona que miente, una persona que manipula, sea el candidato principal de este partido? Ahora, María, ¿cuál es tu valoración acerca de la forma en que el expresidente Trump trató el tema de la inmigración, ¿no? ¿Crees tú, hubo consistencia en su postura tradicional o varió en alguna medida debido al calor electoral? No, vamos a ver, yo para empezar soy abogada de inmigración y les puedo decir que no es que exista una crisis en la frontera, por lo cual además los demócratas lo han negado durante años, es que existe la mayor crisis en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, una crisis que ha permitido la entrada de más de 600 personas de países que promocionan el terrorismo. Estamos hablando que se ha infiltrado y ha penetrado el Tren de Aragua, una banda venezolana de crimen organizado que está asesinando a niñas y a mujeres en este país, que está usurpando y está metiéndose en apartamentos y además colaborando con la Mara Salvatrucha. Estamos hablando de que lo que dijo Donald Trump tiene todo el sentido. Por cierto, Patricia, hablando de niños y separación de niños, 85.000 menores en este país
están perdidos y no se reagrupan no por culpa de Trump, sino por culpa de Biden, que dijo que todo el mundo podía entrar de forma legal. ¿Y saben dónde han acabado los niños? En bases militares, en orfanatos. ¿Saben lo que hago yo? Muchas veces nos llaman los padres de Centroamérica porque no saben dónde están sus hijos, porque con las políticas de poner a los bebés en manos de los narcotraficantes y traficantes de seres humanos estamos acabando con la vida de los niños y además la separación de familias. Por cierto, las aulas y el deportador en jefe fue Barack Obama, vicepresidente Joe Biden. Donald Trump lo que está diciendo es ley y orden, que es lo único que deberíamos de pedir todos los estadounidenses para salvar la vida en este país. Ahora bien, vamos a ir por varios temas porque verdaderamente fue muy amplio el espectro que se tocó la noche del jueves. La política, Patricia, la política exterior de Estados Unidos fue un foco de interés en el debate, obviamente. En tu opinión, ¿qué visión presentó Biden sobre la guerra de Israel contra Hamas y su apoyo a Ucrania? Biden ha sido criticado fuertemente por su política, ¿no?, hacia Israel en ese conflicto contra Hamas. De hecho, Trump lo criticó fuertemente diciéndole que parecía como si fuera un palestino. Adelante. Exactamente. La política de Biden es clara. Un apoyo prácticamente incondicional a Israel. Le han dado todas las armas necesarias. Esa es la política de los Estados Unidos. Ese es donde está el consenso de la población. Hace las encuestas y lo dicen. Y Biden ha seguido. La diferencia entre Trump y Biden es que Biden tiene una larga trayectoria en el mundo diplomático. Él cree en la paz. Él cree que hasta para la supervivencia del Estado de Israel tiene que haber algún tipo de acuerdo donde puedan resolver los problemas. En este momento Israel, déjame terminar, Israel está siendo totalmente marginado en el mundo diplomático. El único aliado que tiene Israel en este momento es los Estados Unidos. Y eso es bajo Biden. Eso es bajo Biden. Lo que pasa es que Biden entiende las complejidades del problema y cree que ya está establecido el control del Estado de Israel y que la crisis de los refugiados palestinos es real y no están de acuerdo que seguir militarmente, especialmente en el área de Rafah, donde hay tantos refugiados, realmente va a resolver el problema, ¿no? Hay una diferencia de las tácticas militares. Ahí puede ser donde hay una diferencia con el Estado de Israel y no es solamente Netanyahu y Estados Unidos, sino en el mismo Israel hay mucha gente que se opone a la política de Netanyahu. Netanyahu sigue con su política porque tiene el control de los militares y tiene el control del gobierno, pero hay mucha diferencia. Pero no hay ninguna diferencia en el que Biden está apoyando al Estado de Israel casi de una manera incondicional y su política de apoyar con armas, con estrategia militar, continúa. Y en la parte final de Foro de la Voz de América, María, tus conclusiones brevemente. Bueno, vimos a un Biden completamente mermado, una persona que sabemos que no va a llegar ni a noviembre. Los demócratas ya estarán por ahí intentando elegir a un reemplazo. Esperemos que no sea Kamala Harris, una progresista radical que quiere acabar con la vida de los seres no nacidos y, por supuesto, ha sido el peor fracaso en política inmigratoria. Le tenemos mucho que agradecer al expresidente Donald Trump en un legado de seguridad y paz en el mundo. Y como él dijo, las últimas palabras antes del ataque al Capitolio, andemos de forma patriótica y pacífica. Gracias por un legado de prosperidad económica, una frontera segura y un auge en el empleo de las mujeres y la minoría. Mucho que hacer y mucho que avanzar. Patricia, tu análisis. Me encanta la pasión de María, esa retórica que aunque la realidad sea todo lo opuesto, de que Trump está en una campaña con una agenda de odio, de venganza, para protegerse. Tiene que ganar las elecciones porque si él no gana las elecciones lo que viene son más casos criminales. Y el tema es, yo creo que este debate no cambia la trayectoria ya se ve que las encuestas están cada vez más favoreciendo a Trump. Entonces los demócratas sí tienen que ponerse a pensar qué tenemos que hacer para que esto cambie. El debate no lo va a cambiar, ¿no? El debate lo ayuda a los republicanos a enfatizar ese aspecto de que Biden a lo mejor no está equipado para ser presidente. Y eso es una realidad que tenemos que confrontar, porque lo que viene con la agenda republicana es odio, puro odio. Y además que sí, Biden tiene un legado importante que ha dejado en inmigración, en la economía y en la defensa. Bueno, muchísimas gracias a Patricia Sosa y a María Herrera Mellado. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca.